Buenas noches, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube, este tema hermosísimo que tenemos hoy, con invitados especiales que nos van a estar acompañando, trayéndonos su mensaje. El tema es Todo es energía. Para esto le doy la bienvenida a la hermana Sandra Ferreira. Bienvenida, hermana. Hola Sara, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias siempre por este espacio. Gracias por ser, estar y compartir, hermanita. También le doy la bienvenida al hermano Fernando Viviani, que nos va a acompañar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Sara. Acá buenas noches desde Argentina. Bendecidos presentes para todos y muy buenas noches, Sandra, también. Gracias, hermano, por ser, estar y compartirte. Vamos a darle la bienvenida también a nuestra hermanita Sandy Ser. Hola, hermanita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Sandra, Sara, Sandy, Fernando. Gracias, hermana. Gracias por ser, estar y venir a compartirte en tribu. Y tenemos también la hermana Milagros López. Bienvenida. No sé si todavía la hermana no está por allí. Bien, ya va a estar llegando entonces. Vamos a darle la bienvenida a todos los hermanos que están allí en tribu, en el chat. Bienvenidos a todos, gracias por ser, estar, por venir a compartir este espacio hermosísimo, para ir integrando un poquito más en nuestro proceso, nuestro presente. Todo es energía. Para esto hemos formulado preguntas e invitamos también a los hermanos que nos acompañan en el chat a ir formulando sus preguntas referente al tema. Y bien, hermanos, gracias por compartirse. Los conocemos, han estado en tribu, trayendo la información, y de verdad que cada vez que vienen es hermosísimo compartir los espacios, porque vamos integrando y nos vamos reconociendo en esto del ser, abrazar nuestro ser divino. Hermanita Sandra, te voy a hacer una pregunta, estás invitadísima para la primera pregunta del tema Todo es energía. ¿Qué significa realmente la afirmación todo es energía, hermanita? Bueno, yo siempre hago una recapitulación cuando empiezo a hablar de este tema, sobre todo porque el procesador neural, que viene siendo el software con el que trabaja nuestra mente en esta experiencia 3D, le es muy álgido comprender este tema. Por lo cual, lo que nos llega es como una información que vamos interpretando dentro de los patrones que nuestro procesador neural tiene para vivir esta experiencia 3D. En este momento, todos los humanos que estamos en el planeta estamos trabajando con ese mismo procesador. Algunos humanos tienen una capacidad de envase avatárico original que les va a permitir en algún momento empezar a comprender esta información, y muy poquito de los humanos que hay en el planeta, muy poquititos, es un número muy pequeño, va a poder hacer la comprensión del primer estrato de esto, que significa que esto es energía. Cuando nosotros estamos viviendo la experiencia 3D, para nosotros tenemos habilitado en nuestro sistema la menor cantidad de datos, que eso es energía, y voltaje, que eso es energía, que se puede manifestar en este campo dimensional. Dimensional hablo como el que estamos viviendo en forma consciente en estos momentos. Este universo es una configuración cuántica. Esa es la base de que esto es energía. Este universo es una configuración cuántica que está manejada por dos formas que tiene de manifestarse la energía. La energía es una nomenclatura, ¿sí? Es un nombre que se le coloca para que este procesador neural pueda empezar de a poco a tener un acercamiento a qué es esto. Nosotros en este plano le ponemos nombres a las cosas que no podemos comprender y le damos nombres que son generalizados, porque en realidad en el cuánto todo está numerado.
no tiene nombres en sí, sino que tiene numeración para poder identificar a qué banco de datos me estoy acercando a leer. Nosotros somos, en este universo, configuraciones o bancos de datos que nos manejamos en distintas dimensiones acoplados a lo que tiene, a la capacidad que cada dimensión tiene. Esta dimensión es la dimensión con menor capacidad de almacenamiento, tanto voltaje como de datos. Energía, que nosotros lo decimos como eso de que estamos tratando de comprenderlo, energía se manifiesta en este universo como dos divisiones. Una que es datos puros, netos, datos. Y otro que es voltaje. Y cada dato, para poder colocarse en procesamiento, necesita un voltaje específico. En este plano dimensional, el voltaje para abrir la información del todo no se puede manifestar porque se desmaterializa la bomba atómica. Lo más claro que hay, aceleración del spin del electrón y se desmaterializa la forma en la que unifiqué la información. Confirmamos que somos energía porque podemos manifestarnos de distintas formas en las que puede producirse ese acoplamiento de dato y voltaje en distintas dimensiones, y en este caso estamos envasados en lo que el humano comprende como materia, que es la parte más densa en lo que la información ha podido manifestarse. Ahora, vuelvo a decir algo que suena raro y que es que el procesador neural del humano 3D no tiene la capacidad de comprender el quantum. Por lo cual podemos estar explicando esto muchas horas, mucho tiempo, y el procesador va a tratar de interpretarlo. Entonces ahí es donde entramos a trabajarlo desde la única percepción que tenemos, que es el pulso. Los pulsos manejan los levantamientos y bajadas de frecuencia. El pulso es 100, para el humano es 100, y lo sentimos en el timo, por eso lo relacionamos con el sienta y no piensa, y romantizamos un poquito la información, pero lo sentimos en el timo como un pulso que nos dice, esto es real, esto es original, esto es esencial, aunque no lo comprendas. Y ahí empezamos a tener la capacidad de decir, ya sé que hay cosas que no voy a comprender, pero que sí voy a poder identificar como reales, y eso lo hace el pulso. O sea, no sé si da algo de comprensión un poquito el por qué confirmamos que somos energía, porque nos manejamos con datos que hasta en el consciente no tenemos, pero sí tenemos la capacidad de identificarlos. Y bueno, y es súper largo explicar por qué somos energía. Y por otro lado, insisto en algo que ya lo dije la tercera vez, y estas cosas hay que decirlas en trínito, el procesador neural 3D no comprende el quantum. Si podemos trabajar con eso, empezaremos a ocupar las herramientas que nos permiten identificar lo que es ilusorio interpretativo de ese procesador y lo que es pulso original, que es, yo sé que esto es así, aunque ni siquiera pueda tener la capacidad de comprenderlo. Un poquito eso. Gracias, hermana, muy clara. Y allí vamos con el hermano Fernando. ¿Cómo puedo identificar y sentir mi propia energía? Wow. Bueno, luego quiero igual redondear un poquito la profunda explicación que dio Sandra, porque en realidad está hablando de un lenguaje, desde un lenguaje que tal vez tiene que utilizar el lenguaje para explicar algo que tal vez el lenguaje se queda corto, porque de alguna manera los humanos estamos atrapados en el lenguaje, en el sentido que el otro es una experiencia que sucede a nivel cuántico, en continuum, y nosotros a través del lenguaje tenemos que recortar para dar una explicación y dar una idea, un significante, un significado, como para poder procesarlo eso y entenderlo, porque nosotros tenemos que tratar de entender, ¿no? Somos máquinas que tratamos de entender para después poder operar. Yo lo voy a llevar a algo mucho más práctico, que vos me preguntabas cómo sentirlo, ¿no? Desde mi disciplina, que es el Qigong, que es el Qigong, que es experimentar y trabajar con algo que le llamamos energía. Nosotros en el Qigong hacemos una maestría de la energía, ¿no? E incluso les puedo asegurar que cuando yo transitaba el camino del Qigong y la formación y gente que trabaja con la energía, esa máxima que todos nos encontramos cuando empezamos a transitar el camino de
vamos a llamarle el despertar de la conciencia, el camino espiritual, muchos nombres pueden tener, nos encontramos desde la literatura o en muchos lugares en todo es energía. Y nosotros empezamos a repetir eso de que todo es energía, bárbaro. Yo también me lo pregunté muchas veces repitiéndolo de manera mecánica, sin realmente estar sintiendo, tratar de procesarlo realmente, qué siento con eso que todo es energía y cómo lo puedo identificar. Hasta que en un momento empecé como a darme una explicación más práctica, de empezar a entender que la energía, Sandra hablaba de datos, yo voy a hablar de información, es un universo de información, justamente la palabra información es informar, dar forma a algo. La idea de que todo es energía da la idea de que todo es información. Tiene que haber un núcleo central, un pulso central que le podemos llamar la fuente, Dios, el Tao, desde mi disciplina, que pulsa en todas las realidades y en todos los niveles frecuenciales, desde la fuente hasta la dimensión 0 o dimensión 1. Nosotros estamos en tercera, a veces conectando con la cuarta y en camino a la quinta dimensión. Empecé a entender que, bueno, si había esa máxima que decía de que todo era energía, tenía que haber un sustrato intangible para los 5 sentidos, algo que aglutinaba y que de alguna manera hacía de transporte de la información, y lo empecé a comprobar en el propio cuerpo. A nivel biológico hay todo un campo de información que es a nivel hormonal, en donde suceden un montón a través de las hormonas, como un lenguaje comunicacional que va a producir cambios fisiológicos. Y en los otros cuerpos que nos habitan también, el cuerpo emocional, el cuerpo etérico, cuerpo mental. Entonces empecé a entender a la energía, y que todo es energía, en que todo es información. Entonces, esto es como un sistema que produce un cambio. Yo siempre doy un ejemplo en las prácticas, por ejemplo. Nosotros tenemos en nuestras casas, o muchos tienen por ahí un aire acondicionado, ¿no? Yo le doy una orden, una variable para que eso cambie, eso en ciencia se llama cibernética de segundo orden. Esto que suena bastante teórico, ahora lo voy a bajar, ¿no? Entra una información al sistema, el sistema la registra, la va a procesar y va a generar un cambio. Con la energía vital, con la información que yo incorporo a través de empezar a percibirla, por ejemplo, con la práctica de Qigong, yo puedo empezar a sentir que si esta información entra a mi cuerpo, va a generar un cambio, porque esa información yo a través de una mente concentrada y la respiración la voy a llevar a cierto punto, esa información va a generar un cambio, por ejemplo, en una emoción que luego va a llevar a que se modifique, por ejemplo, un síntoma en alguno de los órganos. ¿Por qué está relacionado? Este es un ejemplo donde puedo decir, bueno, si todo es información, hay un campo unificado que todo eso lo procesa como sería un sustrato, ¿no? Ese campo cuántico. Entonces, la energía se empieza a percibir por cosas muy sencillas. Si yo quiero pensar cómo funciona la telepatía, y bueno, tiene que haber un campo unificado que haga que algo que está ahí y que no lo puedo ver, no lo puedo tocar, que es el pensamiento y que hasta es más veloz que la luz, de alguna manera llegue y viaje por ese campo para llegar a generar una información que produce un cambio en otro lugar, que es lo que yo después registro y le doy un sentido. Entonces a la energía la puedo empezar a sentir o a percibir de esa manera. Yo a través de la práctica de Qigong la puedo sentir como un calor especial. Todos los que hacen Qigong la sienten, y eso es energía, porque me está dando información. Así que eso es lo que podría acotar desde lo más directo y desde la experiencia y desde lo que me ha pasado a mí con la práctica de empezar a entender de qué hablamos de esto tan complejo, de que todo es energía, y relacionarlo con la información y ver cómo se comporta esa información en todos los sistemas. En mi sistema, con mi diálogo intra hacia Fernando, en mi relación con ese afuera, que en realidad es un afuera entre comillas, porque en realidad es como que la fuente se vive retroalimentando con toda esa información como para completar la unidad. Entonces, si hay una unidad, tiene que ser una unidad de información en donde cada una de las partecitas que somos nosotros estamos reconstruyendo esa información para habitar esa unidad mayor. Eso es lo que, bueno, eso sonó bastante teórico, pero desde lo concreto sería experimentar la energía desde ahí, donde yo lo viví, ¿no? Espero que ya se haya quedado claro, si no se ve cualquier pregunta, no hay problema. Sí, hermanito, clarísimo. De verdad, sentir, pulsar y que todo dentro está en esto, del pulso, del sentir y direccionar la energía también dentro del cuerpo de uno a través de la técnica que tú usas, que es el Qigong. Bien, hermanita. Sandy, estuve investigando
escuchándote por Instagram y me encantó un ejemplo que pusiste sobre una telaraña. Entonces esta pregunta va un poco dirigida a esto porque es muy sencillo lo que compartiste y para la comprensión. ¿Cuáles son las diferentes formas de energía y cómo se manifiestan en nuestro entorno? Por supuesto, como es adentro, es afuera. Y hago referencia a esto que compartías de la telaraña, ¿verdad? Bien, gracias. Bueno, para empezar, no podemos hablar de forma cuando estamos hablando de energía, sino que cuando estamos hablando de energía, estamos hablando justamente de la matemática 369, energía, frecuencia y vibración. Y eso es lo que es la tela de araña, ¿no? La red, en realidad. Es una red eléctrica magnética que está conectada con el todo, con la fuente, con nosotros, y que la información viaja a través de esa red. ¿Qué es la información? La información es energía. Y de acuerdo, justamente, la energía viaja justamente por los fotones de luz, la luz viaja a través de toda esa red magnética y por eso justamente nosotros somos la última manifestación. Es a través de, bueno, es muy infinito el campo de hablar de esto, eso se llama micelios, que son ramificaciones conectados que nosotros podemos percibir, por ejemplo, con el velo, nosotros percibimos la realidad como un espacio vacío en el aire, pero en realidad no existe el espacio vacío, sino que están la red unificada, y esa red unificada, ¿sí?, tiene ondas y frecuencias. Como la información es energía, la información viaja a través de toda esa red eléctrica magnética para conectarse con nosotros e interactuar. Y de esa manera se generan los patrones. Y esos patrones se generan, por ejemplo, en la naturaleza. La cimática, lo que existe, ¿no? De lo que son las manchas en los animales, la vibración con el sonido que hace justamente esas manchas, esos son patrones. Y esos patrones casualmente nosotros los vemos justamente en las conexiones neuronales. Nuestras conexiones neuronales son esos patrones, por eso les llaman patrones de comportamiento, porque nosotros repetimos un patrón de acuerdo a la energía. Y si es energía, por ejemplo, acumulada de densidad, esos patrones se generan de determinada manera repetidamente. Y ahí ya estamos hablando justamente de una acumulación de energía que puede ser de diferentes densidades o vibración. Para no extenderme, bueno, eso es básicamente. Muchas gracias, hermana, preciosísimo. Hermanita Sandra. Bueno, antes, perdón, quiero seguir invitando a los hermanos que están en el chat que coloquen la palabra pregunta y formulen la pregunta, porque luego de esta ronda de preguntas los invitamos a esto, a que participen con sus preguntas y nuestros hermanos aquí presentes, se forma un diálogo interactivo entre todos. Hermanita Sandra, ¿cómo se relacionan conceptos como la ley de atracción o el poder de los pensamientos con la idea de que todo es energía? Creo que es una de las cosas más interpretativas que hay, el tema de la ley de atracción. Voy a partir de algo que dijo Fernando. Fernando, de total ignorancia, no sabías que trabajabas con el Qigong. Creo que es una de los sistemas más claros que hay del manejo de la energía. O sea que me encantó escucharte. Recién cuando Fernando hablaba de datos o información, la información es ya la suma del dato y el voltaje, no es el dato solo, es la suma del dato y del voltaje. Y cuando le escuchaba a Sandy hablar de que no existen los espacios vacíos, claramente en el universo, en este universo, los espacios vacíos no existen porque la información se almacena. A ver, ¿cómo llevo a que se comprenda la ley de la atracción? Que es una de las cosas más interpretadas del plano 3D, ¿sí? ¿Por qué?
Primero, cuando hablamos de redes neurales, los humanos tenemos la capacidad de verlo como algo que nos tiene que llegar, o algo a lo que nos conectamos, o algo a lo que ascendemos, o algo como que es externo. No existe nada externo a la mente unificada. Eso no es fácil de comprender. Entonces, se va a tratar de explicar como que existen redes que hacen que a mí me llegue información. No tengo ninguna información externa. No existe la información externa. No existe nada fuera mío. No existe una naturaleza que sea distinta a la mía. No existe otra información. No existe otra información. Este universo es un clúster de banco de datos unificado. No es fácil de comprender y voy a insistir en algo, porque si no todo lo que seguimos haciendo es interpretativo. Para poder comprender el quantum, primero y principal, si estás escuchando esta información, es porque tenés la capacidad de comprenderlo. Primero y principal, porque lo primero que preguntamos es, ¿yo estaré preparado para comprender el quantum? Si no estás preparado para al menos empezar a desarrollar tu procesador neural, esta información no te llega. No te llega. Todo en este universo se maneja con resonancia simpática, ¿sí? Que significa que se le hace llegar la información a quien le sirve. No hay nada que te llega que no sirva. O sea, todo lo que te está llegando lo desarrolles o no lo desarrolles a lo que tu expectativa puede crear, esta información te sirve. Por lo cual, así no la comprendas, está haciendo una resonancia simpática en tu sistema, invitándolo a que se amplifique. Cambiar un procesador neural es cambiar el registro completo de lo que por ahí le llamamos velo. No existe un velo como tal, sino que existe capacidades energéticas de poder conectarse con información, ¿sí? La ley de atracción que se le habla, vas a atraer todo lo que querés, son las distintas frecuencias de manifestación de datos. No es que yo me voy a poner a repetir como loro, a partir de mañana voy a estar en tal hora y eso va a suceder. No. Sí puede suceder que si yo me pongo a hacer un estadio repetitivo de bajar un patrón, por ejemplo, si yo me propongo dejar de juzgar, y eso invito a que lo hagamos todos, porque cuando logramos dejar de juzgar, nuestra mente expande a un nivel muy importante. Si yo por repetición, por ocupar una de nuestras configuraciones esenciales, es que somos volitivos, que tenemos que hacerlo todo desde la voluntad, eso el Chikun lo sabe un montón, es movete y hacelo, si no, no hay forma de que esto cambie. O sea, hacelo. O sea, movete y move la energía. Eso es volitivo total. Puedo empezar a decir, voy a desconfigurar, que no significa que va a desaparecer, sino que va a dejar de tener voltaje algo, ¿sí? Voy a dejar de juzgar para que el voltaje que ocupo en el juicio yo pueda reconfigurarlo y colocarlo en otro lugar, hay algo que voy a tener que dejar de hacer. ¿De acuerdo? Entonces, eso de que hablan de la ley de atracción es, si se modifican tus patrones básicos, tú vas a tener acceso a otra información. Si tienes acceso a otra información, vas a tener mayor capacidad de funcionamiento y tu realidad va a cambiar. Cuando algo lo comprendes, tu realidad cambia. Cuando algo lo comprendes, tu realidad cambia. Cuando podemos tener la capacidad de decir, lo que sé hasta ahora está interpretado y en realidad no sé nada. Ese lugar donde realmente voy a enfocarme en decir, para comprender esto, mi procesador tiene que cambiar, donde voy a recibir todo lo que reciba alrededor de información, porque eso me va a ayudar a hacer una modificación, pero voy a tener que hacer algo muy importante. Por eso la ley de atracción es absolutamente interpretativa y pongámonos en la cabeza algo muy importante.
todo lo que hemos aprendido lo hemos aprendido interpretado por la mente 3D, por lo cual, chicos, es un paso intermedio para poder llegar a que algunos lleguen al quantum, los que tienen que llegar. Pero atraer, porque en realidad no se atrae nada, sino que se manifiesta, yo vibro en una escala de frecuencia que hace que pueda acceder a cierta información. Como accedo a una información mayor, manejo de otra forma lo que se refleja, pero no porque lo hago desde lo que se me da la gana, es la forma en la que vibro. O sea, yo no puedo porque a mí se me da la gana tener mayor voltaje. Yo voy a tener mayor voltaje cuando empiezo a hacer un proceso en mí donde saco energía de los programas de baja frecuencia, las dejo disponible y puedo empezar a entrar a otro tipo de información. Por eso amé, Fer, cuando me hablaste del Qigong, porque creo que es una de las técnicas que más pueden malear la mente 3D con respecto, porque en el Qigong da la impresión de que uno agarrara una bola de frecuencia y la moviera de un lado al otro. Y en realidad un poco así sucede, aunque no es literal. Pero el tema de la ley de atracción es, si te pones a pensar en otra cosa, vas a lograr dejar de ponerle voltaje a algo de baja frecuencia. No es porque lo vas a atraer. El ser vive experiencias. El ser no califica las experiencias. No es buenas o malas. El ser vive resultados de lo que ha propuesto. ¿Sí? Entonces no es, voy a pensar que voy a tener la mejor casa, el mejor marido, la mejor... Si estás planificando 3D, eso es planificar 3D. Por lo cual no vas a comprender nunca el ser. Voy a tener abundancia, eso es planificar 3D. Todo lo que planifiques lo vas a hacer de la 3D. Entonces, si quieres empezar a comprender el quantum, tenemos que empezar a sacarle voltaje a los programas que tenemos validados como reales para poder colocarlo a la comprensión. Entonces, nada se atrae, todo se está frecuenciando. Yo tengo la capacidad de comunicarme con la información que mi avatar permite. Y para eso tengo que hacer modificaciones de hábitos. Claramente, empecemos por la del juicio, vamos a tener una muy buenísima forma de tener un montón de voltaje a disposición. No sé si contesté lo que me preguntaba Sara. Sí, hermanita, sintonizar en frecuencia, en la vibración que nosotros estamos con nuestras sentir, pensar, hablar, hacer, ¿verdad? Y ahí estamos sintonizando en frecuencia. Bueno, ver dónde esa medición que tú hablabas nos traías en la tribu, medirnos, ¿verdad? Y para ver qué frecuencia estamos vibrando. Y desde allí, desde ese trabajo interno. Entonces, déjame agregar algo más que es súper importante. Porque cuando empezamos a hablar de un cambio, ¿sí? No es porque la experiencia que estemos viviendo está mal. No hay nada que esté mal. En el quantum no hay nada que esté mal. En el quantum no están los buenos, los malos, los despiertos, los dormidos, las luces, las sombras. Eso es una interpretación 3D. O sea, si estamos muy metidos ahí, sepamos que estamos trabajando muy 3D. ¿Sí? Si todavía seguimos protegiéndonos de los oscuros y peleándonos con el sistema y todo ese rollito, todavía estamos en una configuración. Ni bien ni mal, estamos ahí. Cuando hablamos de cambiar algo, no es porque lo que estemos viviendo esté mal, no, es porque estamos listos para cerrar una experiencia, porque tenemos todos los datos necesarios para cerrar esa experiencia y estamos listos para abrir otra. Nada más. O sea, no es que esté mal lo que estás viviendo, no hay nada mal en el quantum, no existe lo que está mal en el quantum. Existen resultados de distintas distribuciones energéticas y de esos resultados un código creador que es con lo que estamos configurados. Entonces, ¿estoy listo para hacer un cambio? Si siento que estoy listo para hacer un cambio, porque siento que en mi medio en el que me estoy moviendo ya no tengo más, es como, ¿viste cuando decimos no hay nada nuevo bajo este sol? Es así, no hay nada nuevo bajo este sol. Todo lo que estamos viviendo es repetitivo. Entonces, si estás listo para eso, simplemente deja de repetir patrones y no los traslades a la espiritualidad. Lo primero que hacemos es trasladar patrones a la espiritualidad, creyendo que lo hemos comprendido. Entonces, y de ahí observar qué tanto funciona en mí todas mis emociones, que creía que las había dejado ahí, pero las trasladé conmigo a la espiritualidad, para cerrar esa forma de experimentarme, porque estás listo para otra. Nada más que por eso. Entonces ahí es salir de un patrón y buscar del otro, y vas a tener que modificar, es que todo, porque cerrar una experiencia, esa experiencia se cerró completa y nuestra mente
aún no recuerda otras formas de manifestarse, por lo cual son los pasos al vacío todo el tiempo. Y si lo hacemos desde una comprensión energética, y voy a volver a insistir porque te voy a mandar un montón de gente a hacer chikun, Fernando, porque el chikun hace que la mente se deje de ilusionar y entre y sea concisa, pragmática. Sentilo, víbralo, púlsalo. Deja de tratar de comprender algo que no vas a poder comprender y de última vivirlo en tu biología. Observa qué te sucede, míralo desde el cuerpo. Y ahí va. Cuando sacamos el ilusorio es más práctico, es pragmático, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, ¿por qué? Desde la parte de la comprensión vas a tener que hacer muchísimas cosas para poder comprenderlo. Por lo pronto, empezá a identificarte como esa información. Y si sos información, sos absolutamente modificable, pero no por las redes externas a mí, porque soy yo el que ha creado todo eso. O sea, cuando empiezo a poder hacer una memoria, dejo de verme como afuera, adentro, dejo de verme como que llegaré a quinta, ¿no? Si no, nunca te fuiste de quinta, estamos en todo, estamos plasmados en la multidimensión. El tema es empezar a tener la memoria o el recuerdo de que eso existe. Entonces, desde ese lugar, ir manejándolo ahí. Y insisto de nuevo, no hay nada mal en el quantum. No hay nada que pagar ni nada con que pelear. Es observar que cierro una experiencia y aperturo otra. Si me da la frecuencia y si no me da la frecuencia, la trabajo. Eso. Gracias, hermana. Gracias. Hermana Milagros, bienvenida. Te abrazo. Gracias. Gracias por estar. Gracias, hermanita. Voy a continuar con el... Gracias por recibirme. De verdad que es un placer estar con ustedes. Gracias. Voy a continuar con el hermano Fernando. ¿Qué dicen, hermanito? ¿Qué dicen las tradiciones espirituales? Estas técnicas, ¿verdad? Milenarias. ¿Qué dicen sobre el flujo y equilibrio de energía en el cuerpo humano? Insisto con esto. La verdad que, permítame un paréntesis, porque hay varios hilos de lo que dijo Sandra que darían para varios programas. Primero, qué juego hermoso este. Este es un juego hermoso que a veces lo vivimos como drama, pero en realidad se transforma en comedia. Cuando uno empieza a entender que todo es un juego y hay que aprender a jugarlo. Lo que decía Sandra de que en realidad la naturaleza, Dios, la fuente, no puede tener error, porque la energía no se fuga, no se pierde, los datos no se pierden. Todo es perfecto. Por eso cuando ella decía quien va a resonar con esto y está acá presente hoy, es porque todo es perfecto y la naturaleza no va a desperdiciar, no va a haber error que esto llegue a quien no le tiene que llegar, porque todo está plasmado de manera perfecta. Entonces, eso sería, pero para extenderlo y hablarlo muchísimo, ¿no? De que realmente este juego, y a veces pienso, ¿no? Hacia adentro, que en realidad acá obviamente que no hay Fernando, porque Fernando es el ego, pero Dios está experimentando. Yo digo, Dios, yo no tengo problema. Hay gente que tiene problema con la palabra Dios porque lo lleva a la religión un montón de cosas. Yo me he amigado, para mí es una palabra amable, la palabra Dios. Otros hablan de la fuente, bueno. Esa fuente, ese Dios, se está experimentando a través nuestro. En realidad nosotros estamos procesando un montón de datos que está volviendo a esa fuente que se está reconstituyendo en este juego. En este juego que nosotros lo percibimos desde una falsa ilusión de dualidad, y porque estamos en una falsa ilusión de dualidad, es que justamente eso nos lleva a entender de que todo es energía y está ese sustrato que hablaba Sandy, de esa red entretejida, ¿no? De frecuencias y vibraciones en donde la información va a fluir. Esto lo voy a enlazar con lo que me preguntaste de las tradiciones. En realidad, no hay tradición en el planeta milenaria. El Qigong viene de una tradición muy milenaria que proviene de China, pero puedo hablar de algunas disciplinas que tienen que ver incluso hasta acá en la Argentina con pueblos originarios como los mapuches, que tenían una comprensión de que el universo estaba entretejido y que también todo era energía. Lo podemos encontrar entre los toltecas, lo podemos encontrar entre los mayas, entre los incas, y en todos los pueblos que busquemos siempre va a haber un mundo encantado, un mundo en que está sincronizado y hay una red que lo sustenta porque el mundo es mágico y maravilloso de su mirada. Solamente Occidente, a través de la profundización y exacerbación de la razón, se empezó a profundizar esa falsa percepción de separación y de dualidad, la empezó a profundizar por haber dado mucho énfasis en la mente y empezar a separar. La ciencia se basa en la separación entre el objeto y el sujeto. Imaginen partiendo desde ahí. Yo para hacer ciencia me desdoblo como observador neutro, que es imposible, para dar cuenta de una realidad. Los pueblos originarios esto no lo tenían porque todo era experiencial.
Yo cuando fui transitando mi camino personal, empecé a darme cuenta que cada vez comprendía menos, pero cada vez sentía más. Y no sabía eso que sentía, pero lo sentía y me atravesaba, y eso que sentía me traía mucha información que me ayudaba para reconstituirme y para reconstituir. Entonces, todos estos pueblos originarios, rastreen uno donde rastreen, tienen una noción de campo energético, de unidad, una noción de Dios, una noción de movimientos también, porque los mismos movimientos que hago yo en Chikun se los pueden encontrar en los toltecas, que el gran Castaneda en su literatura, basada ahí en los libros de Don Juan, bajó en esos pases mágicos donde los movimientos son muy parecidos a lo que hacemos en Chikun, y tomando un poquito lo que decía Sandra, si hay algo que yo he aprendido y sigo aprendiendo porque estoy transitando este camino de Chikun, es que el Chikun me lleva a un lugar de neutralidad, de empezar a ver que el juego de la dualidad va entre ese salto como una soga que va de un polo positivo a un polo negativo, porque nosotros somos como una pila, en donde estamos conectados a la madre tierra desde una polaridad negativa, magnética, una polaridad positiva que la podemos ver en todas las dimensiones, las cuales somos, que nos habitan, no es que estamos separados. Si no fuéramos la fuente no podríamos estar acá, la fuente somos nosotros. Lo que pasa es que todavía esos datos no han llegado y no tenemos la capacidad vibratoria para haber bajado todo ese cielo en la Tierra, pero estamos en todos los niveles, y en todas las líneas de tiempo, y en todos lados. Lo que pasa que, bueno, como decía Sandra y explicaba, ¿no? Tienen que estar en resonancia y esos paquetes y esos patrones cada vez se van ampliando más por resonancia. Estos pueblos, de hecho, lo comprendían, y yo recuerdo que cuando yo estudiaba en la carrera de antropología acá en la Ciudad de La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, yo dejé la carrera de antropología porque me desencanté de la ciencia, pero amo la antropología como disciplina y la mirada que tiene. Por eso veían todo esto en los pueblos originarios, y lo que me contaba la ciencia de lo que los pueblos originarios decían no era lo que yo sentía que me contaba la ciencia, pasaba por otro lado. Y lo que uno puede ver ahí, que estos pueblos no solo conectaban, sino que entendían, lo vivían esa conexión, la vivían permanentemente porque conectaban con todos los pulsos y con todos los ciclos. De hecho, los mayas nos trajeron justamente este gran calendario que lo podemos encontrar, o mejor dicho, sincronario, de este proceso que estamos viviendo ahora en la humanidad y que también lo tiene la India. O sea que ellos conectaban con el pulso, conectaban con el plan divino y entendían que la fuente tenía un momento de nacimiento con toda una película que estaba filmada para que se entienda que esa película se iba a desplegar y solamente nosotros, como conciencia receptora, teníamos que empezar a vivirla y desarrollar nuestro guión de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible es estar en neutralidad, sin identificarme ni un polo ni el otro, ni en lo positivo ni en lo negativo. Por eso lo que dice Sandra tiene razón. Si todavía tenemos que seguir peleando con el fantasma de la oscuridad es que no hemos integrado, porque en realidad nos habita todo. Si somos el todo, nos habita todo. Y yo creo que estos pueblos originarios eso lo tenían como mucho más comprendido, asimilado, y de alguna manera lo reflejaban incluso, te lo puedo decir, hasta en el arte. Su arte plasmaba esa conexión con el universo. Eso es lo que puedo aportar y sentir, comunicar. Hermoso, hermano, y me habla mucho del proceso que nosotros realizamos en tribu, acompañándonos en los diferentes espacios donde vamos adquiriendo herramientas para lograr esa verticalidad, entrar en ese eje espiritual electromagnético. Entonces, siempre son bienvenidos. Cuando viniste a tribu a enseñarnos esta técnica de, bueno, movimientos de Chikun, y diferentes hermanos que han venido con distintas herramientas que incorporamos al proceso. ¿Para qué? Para mantener esa verticalidad, ese eje vertical. Yo le digo electro, centro, magnetizo. Así lo siento, así lo vibro y bueno, y estamos en este proceso y es hermoso en tribu tener toda esta información y herramientas que nos acompañan a integrar todo, a integrarnos, ¿sí? Bien, hermanita Milagros, ayer estuvimos compartiendo un espacio precioso, la búsqueda del tesoro con tu esposo. Hermoso. Gracias, hermana. Hermanita Milagros, te voy a buscar por aquí, tengo una ronda de preguntas. Y para ti, ¿de qué manera puedo utilizar esta comprensión para manejar mejor emociones y reacciones ante situaciones que pueda vivir, ya sea estresantes o de algarabía, suma? ¿De qué forma, hermanita? Hola a todos, de verdad que es un placer
compartir con ustedes y con su sabiduría. La energía es una sola. O sea, no hay varios tipos de energía. La materialización de la energía es lo que es diferente. O sea, la forma en que nosotros movemos la energía es diferente, pero nace de nosotros mismos. Recuerden que todo es hacia adentro. La manifestación del alrededor, nosotros no estamos separados, comparto con Fernando, es este pensamiento en que nosotros no estamos separados de la fuente, porque la fuente somos nosotros mismos. Todo lo que es afuera es la materialización de lo que nosotros estamos viviendo y lo que nosotros tenemos. Pero ¿cuál es, quizás como lo llamamos acá, la piedra en el zapato? Nuestros pensamientos. La limitación en cómo nosotros podemos manejar las emociones y cómo nosotros nos desempeñamos es la cantidad de pensamientos que nos limita ante eso. Y por supuesto, si nosotros manejamos que hay varios tipos de energía, cosa que no es real, hay una energía que se manifiesta pasiva, que lo podríamos llamar energía femenina, energía pasiva, porque es lenta y por eso se asocia al femenino que gesta, que escucha, que detiene. Y la energía activa, que es la otra manifestación, que es la energía masculina, el yang, o la que concreta. Entonces, hay que diferenciar o hay que conocer los conceptos. Y de acuerdo a esos conceptos, nosotros nos manifestamos. Entonces, las emociones y cómo nosotros nos relacionamos va directamente relacionado a todo este conocimiento que está en el tapete, porque no es solo una terapia, no solo una técnica, o sea, son muchas técnicas que manejan la energía, solo que la van dando a conocer de acuerdo, por ejemplo, nosotros, una de las bases que utilizamos en nuestras sesiones es renacimiento. Y renacimiento, reverting, es una de las técnicas que te lleva a manejar tu propia energía, a manifestarla de acuerdo a un pensamiento creativo. ¿Y qué es el pensamiento creativo? La modificación de todos los pensamientos limitantes que has venido trayendo desde el concepción, gestación y nacimiento. Entonces, al modificar este pensamiento, por supuesto, los resultados van a ser diferentes. Las emociones son diferentes. Constelaciones familiares. Hay personas que están en una constelación y dicen, no, pero es que en la constelación se le metió el espíritu del abuelito y se le quedó. O sea, eso no es real. ¿Por qué? Porque lo real es que hay un movimiento de un campo morfogenético que trae una información de todo un sistema y ese es el que se manifiesta. Y de acuerdo a esa manifestación, nosotros nos relacionamos con heridas que venimos cargando de generación en generación. Entonces, la respuesta sería que cómo yo manejo mis emociones de acuerdo a todos estos pensamientos que me han venido limitando y que muchas veces no conocemos. Pero es más fácil decir, no, es que estoy de baja energía o es que estoy de alta energía. No. Realmente la forma en que tú materializas tu energía de acuerdo a las emociones es cómo has manejado, qué conocimiento tienes y qué limitaciones tienes de acuerdo a todos estos pensamientos que son parte de ti. Lo que llamaba Fernando la fuente, porque realmente nosotros somos la fuente. O sea, las personas más cercanas a Dios somos nosotros mismos, porque somos una partícula divina, nosotros somos creados desde una energía que es la energía sexual, la energía que da vida. Por lo tanto, nosotros somos las partículas divinas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que detenernos un poco y mirar. O sea, cómo mis emociones van de acuerdo a todo lo que nosotros hemos integrado, resuelto. Generalmente no se utiliza mucho la palabra sanar, pero es la palabra más conocida por el consciente. Por el consciente colectivo conoce la palabra sanar y es la que asocia más, pero realmente es evolución y transformación. Entonces, de acuerdo a todo esto que tú has transformado, es que tú te vas a mover y vas a materializar los resultados a la energía que tienes.
Entonces, no sé si con todas estas con todas estas te he dado respuesta a la pregunta, pero básicamente es cómo yo materializo de acuerdo a mi ser lo que voy a hacer para tener, porque nosotros nos hemos concentrado a hacer para tener, para luego ser, y realmente la fórmula es ser, hacer para tener. Y esa es la materialización realmente de la energía. Gracias, hermana. Hermosísimo. Bien, vamos siguiendo, hermanita Sandra. Vamos por la tercera ronda de... Perdón, me salté a Sandy. Me faltó Sandy en esta rondita. Hermana Sandy, ¿cómo explica la teoría? Hablo de teoría, ¿no? Porque como bien decía nuestra hermana Sandra, es imposible para nuestra mente finita comprender el quantum, pero por eso hablo de teoría. ¿Cómo explica la teoría cuántica la relación entre energía y materia? Bueno, yo más que nada hablo siempre desde mi experiencia. Básicamente, lo que es, yo no tengo muchos estudios, digamos, sobre lo que es quantum, sino que yo siento la energía y como para decirla de una manera, nosotros desde ya tenemos que comenzar a diferenciar estos conceptos justamente que a mí no me gusta etiquetar las cosas ni llamarlas ni conceptos porque los conceptos justamente están distorsionados por lo que conocemos como la Matrix. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto, bueno, todo esto apoyo la teoría que acá nuestra compañera Sandra y tocaya, ella habló justamente del quantum, pero nos tenemos que también tomar conciencia de esto, de que todos los programas que no nos permiten tener esta información o de lo que es el verdadero ser o relacionarnos con nuestro yo superior o con otras fuentes, es que estamos todavía atrapados en esa matrix de control. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que hay que discernir. ¿Cuál es la información de la matrix y cuál es la información del ser? ¿Sí? Para navegar en estas energías, por así decirlo, ¿no? Con esta información. ¿Por qué? Porque en este camino del despertar de conciencia, justamente hablamos de esta red, ¿no? De la red del todo, que está la Matrix y está por encima de la Matrix que hay otra red, justamente. Pero ¿qué pasa? Como todo es energía, justamente hay programas y todo se maneja absolutamente por programas. Entonces, estos programas están codificados, digamos, con esa información que está limitada. ¿Qué pasa? La información va, como decía Sandra al principio, que no llegamos al quantum porque justamente la mente es limitada. Desde nuestra mente limitada tenemos, bueno, cuando la conciencia está dormida, está manipulada por esa matrix, que es una matrix de control sistematizada, que son todos los sistemas de control. ¿Qué pasa? Cuando la conciencia está atrapada dentro de todos los sistemas, sistema político, económico, social, familiar, todos esos son sistemas creados. Entonces, cuando la conciencia está atrapada dentro de la Matrix, el intelecto del ser humano es bajo, totalmente bajo, y no genera energía, o sea, no genera mucha energía. ¿Por qué? Porque no genera mucha información.
Y si nosotros estamos hablando de un intelecto, digamos, del ser humano, cuando está atrapado en la Matrix, es bajo porque no tiene tanta información. Entonces, cuando se expande la conciencia, cuando comienza a sacar, digamos, a salir de esa Matrix, comienza a expandir la energía, comienza a tomar información, a recordar, por decirlo, comienza a recordar la información, expande y comienza a salir de esa Matrix y ahí comienza a salir la conciencia de esa malla de control. Bueno, es larguísimo, o sea, me seguiría extendiendo, pero no sé si voy respondiendo a lo que vas preguntando. Sí, hermanita, y está todo relacionado sincrónicamente en esta conversación. Creo que los hermanos aquí presentes en el chat ya he leído algún comentario agradeciendo toda esta información y lo claro que se está sintiendo. Y aquí tenemos muchas gracias por tanta claridad en el tema, nos dice nuestra hermana, no alcancé a leer el nombre, sí el apellido, Romero. También hay una pregunta aquí que formulan, vamos a realizarla y los dejo a los 4 responderla. ¿Hay alguna diferencia entre energía, frecuencia y vibración? ¿Y cómo cambiar mi procesador neuronal? Esa es la pregunta. El que guste, adelante. Bueno, no sé quién quiere responder, yo puedo responder. Adelante, Energía, adelante, hermanita. simplemente el universo es matemática, todo es matemática, y como Tesla decía justamente, 369 es la potencia, la frecuencia, energía y vibración. La información viaja justamente, que es la energía, y cuando viaja a través justamente de toda esta red, la vibración y la frecuencia va a modificar la materia, o sea, modifica de acuerdo a la vibración y a las ondas, de acuerdo a lo eléctrico y a lo magnético. Eso es energía, frecuencia y vibración. Las tres van unidas porque todos están en constante movimiento y estos movimientos van a generar patrones densificados o de alta frecuencia. Y eso lo que podemos entender como energía, frecuencia y vibración. Está relacionado porque es un movimiento. Y lo que son justamente que está relacionado a estos patrones es justamente transformar, y ese es el trabajo que venimos a hacer, transformar la materia, transformar esos patrones anclados, transformarla a través de la energía, bueno, de lo que es el cambio de la energía. ¿Por qué? Porque con la energía, o sea, cuando hay energía densa y energía estancada, podemos hablar, por ejemplo, yo utilizo el término de egregores. Cuando, por ejemplo, yo utilizo una herramienta que se llama radiestesia, que la radiestesia lo que hace limpiar en el campo cuántico de la persona lo que está totalmente como estancado, ¿no? Lo que hacen los guías a través de la terapia es limpiar todos esos patrones que son cúmulos y cúmulos energéticos. Esos cúmulos energéticos justamente es energía estancada, que son patrones, justamente patrones anclados en el inconsciente y que se vuelven justamente repetitivos, porque son patrones, bueno, podríamos decir que la sociedad en sí misma estamos contaminados con energía de patrones tóxicos, ¿no? Y esos patrones tóxicos pueden generar determinadas enfermedades, como manifestadas en el cuerpo o egregores que pueden, antes de manifestarse en el cuerpo, cuando están en el cuerpo etérico, se puede limpiar fácilmente, antes de manifestarse en el cuerpo. Entonces, de la manera que se puede sacar esos patrones es limpiando energéticamente a través de la ayuda de los seres de luz, puede ser con terapeutas de ayuda o no, puede hacerlo uno mismo, si sabe una técnica. Pero bueno, cuando uno recién comienza con herramientas a tener el conocimiento, por ahí sí o sí se
se requiere de una ayuda, de un apoyo de alguien que tenga el conocimiento como para hacer este trabajo. Y pueden ser con muchas técnicas. La que yo recomiendo siempre es justamente estas limpiezas energéticas que a través de nosotros que somos canales están nuestros guías, y hay millones de técnicas para sacar todos estos patrones, ¿no? Del inconsciente. Básicamente, pero esto es un trabajo interno. Cuando uno se decide y toma la responsabilidad de hacer el trabajo es todos los días. Porque, ¿qué pasa? Hay muchas personas que todavía siguen atrapadas dentro de este sistema de control, que la conciencia no termina de despertar y está atrapada todavía en todos esos sistemas de la Matrix, porque comienzan, como decían, no recuerdo si Fernando había dicho o Sandra, no recuerdo quién dijo que justamente esto de que no termina de despertar la conciencia porque siguen los programas, o tú, Sarita, no sé quién dijo, de que están atrapados ahí con la misma matrix espiritual, podríamos llamarlo, una espiritualidad matrixada, o sea, idealizada, que sigue siendo un programa. O sea, así como los patrones, o sea, son programas de todos estos sistemas de control, la espiritualidad también puede ser un programa. Entonces, ahí justamente hay que tener, saber discernir la información. ¿Qué es lo que te va a hacer saber discernir? Es nuestro sensor, el corazón. ¿Desde dónde yo me conecto con esa fuente de información que estoy escuchando, que estoy recibiendo? Si me permiten, Precioso, yo quisiera, sí. perdón, Sandra, si me Adelante, permite, quisiera ampliar algo que me ha dado de la experiencia. Yo también trabajo con radiestesia, trabajo con simbología, porque es una técnica que aprendí, que amo, péndulo, radiestesia, con los símbolos radiestésicos. Y es algo que pasa también mucho porque dentro, el Qigong es parte de la medicina china y una de las herramientas de la medicina china es la acupuntura. ¿Qué sucede cuando yo me entrego? Voy a decir entrego, si bien todo está unificado, en manos de un proceso en donde el terapeuta me limpia el campo energético, destraba ese patrón que tengo, pero yo después vuelvo a los mismos hábitos. La experiencia me llevó que si la persona no se compromete con un trabajo interior en donde yo le doy la ayuda desde la radiestesia o desde cualquier técnica energética en donde limpio el campo, modifico, la energía empieza, o sea, la información empieza a fluir de manera mucho más amplia, pero después la persona cae en los mismos patrones, porque todavía no están integrados o trascendidos, y vuelve a repetir. Cosa que no es por vender mi técnica, porque seguramente hay otras técnicas más, pero el Qigong nos convierte, y lo mismo puede ser también con la bioenergética de Alexander Lowen, o el yoga mismo cuando uno lo toma desde un lugar terapéutico, ¿no? Es que uno se convierte en su propio terapeuta. Uno aprende una técnica en donde todo el tiempo está autoobservándose y viendo que cuando aparece ese patrón lo hackeo y eso que está trabado y repetitivo, vuelvo a hacer algún movimiento o algo en donde eso se va a desbloquear, como si fuera un río trabado con piedras, el Qigong hace que el meridiano se abra, la información va a fluir por nuestra anatomía energética. Sí, ahí una de las preguntas decía qué pasaba con el tema del procesador neuronal. Yo no sé bien si se puede cambiar el procesador, lo que tenemos que cambiar es el enfoque para que justamente se empiecen a generar nuevas redes neuronales para crear nuevos hábitos. Yo me comprometo, o sea, a mí denme en 21 días mínimo una persona que tenga algún hábito y con una respiración consciente, con un enfoque consciente y con un movimiento repetitivo, como decía Sandra, esto es disciplina, es como la gota que va orando la piedra, ¿no? Disciplina, todos los días. Deme en 21 días y seguramente va a cambiar. Primero el enfoque, va a cambiar la emoción y cuando cambia la emoción va a haber un cambio biológico que va a generar un cambio a la persona. Y esto lo he vivido. Una persona que tenía problemas de autovaloración, que tenía problemas de, por ahí de miedos ante cosas que tenían que enfrentar, yo lo hacía trabajar, o sea, le daba una herramienta que era una de las posturas estáticas de Qigong, que es la postura del guerrero. La persona trabajaba enfocada, sosteniendo la postura del guerrero, visualizando, conectando con ese arquetipo, no en un día, no en dos, sino por ahí 21 días, 2 o 3 meses, y la persona empezó a transformar toda la información que la conformaba y empezó a cambiar su vida. Entonces él se convirtió en su propio terapeuta y en su propio fuente de transformación,
Por eso, todas las técnicas que ayudan desde afuera, y lo tiene la medicina china, vuelvo a repetir con la acupuntura, está perfecto, yo me pongo en manos de un médico chino, me pone las agujas, me restablece el sistema, pero yo salgo de ahí y sigo repitiendo los mismos hábitos y seguramente dentro de 2 meses tenga que ir de nuevo. Entonces, el gran desafío de la humanidad en este momento es empoderarse hacia que somos nuestros propios magos de crear esa realidad nuestra. Entonces, todas estas técnicas deben ponerlas todo el tiempo a nuestro servicio y gestionarlas nosotros. Si bien podemos estar con una ayuda extra para alguien nos limpie y nos allane el camino, una vez que alguien me limpió y me allanó el camino, ya tengo que tener el compromiso de una práctica constante de autoobservación para que en esos procesos se genere un hábito y esa red neuronal cambie para que haya otras rutas en nuestro procesador para que eso ya se convierta en carácter, ¿no? Y ya en destino. Así que eso es lo que me ha dado la experiencia guiando las prácticas, ¿no? Y que lo he vivido yo mismo también en mí. Me encantó tu comentario, hermano, y sí, lo vivenciamos también y hago alusión a la tribu. A propósito, estamos en directo por Telegram, en nuestro canal oficial de la tribu, te invitamos a unirte. Nosotros vivenciamos este proceso y realmente escucharte, decir, me convierto en mi propio terapeuta, en mi propio sanador. También un poco esto de lo que decía Milagros, la observación del pensamiento, del sentir, del accionar y llevarlo a esto, al equilibrio. Pero para eso se dice muy fácil, pero tengo que hacerme responsable, ser alumna y maestra. Entonces, todo un proceso que venimos nosotros transitando y es hermosísimo. Mencionaste al principio tragicómico y sí, hace 2 días así lo mismo, lo sentí, lo pensé, me reí. Tragedia y comedia es esto, porque como dice Sandra, de repente se te cae todo y tenés que dar ese salto. Y bueno, hay que ser valientes, porque no sabemos lo que está adelante, pero lo que está atrás ya se cayó. Entonces, bueno, así vamos avanzando. Incluso, Sara, digo esto solo y ya dejo continuar. Incluso tenemos que hackear esa mente que nos dice, no es fácil. Eso lo tenemos que hackear. Tenemos que cambiar eso de que, no, pero no es fácil. Yo hoy subí un posteo en donde una persona bien me decía, donde un hermano amado, Marce Felice, amigo de la tribu que tiene su espacio, Marcelo Felice había subido un video muy hermoso de alguien que decía todas las cosas que no eran el amor, no era posesión. Y alguien me pone, sí, pero solamente el 10% lo vive así. Yo dije, qué mejor, por lo menos hay una masa crítica de un 10% que empezó con el cambio y seguramente eso se va a amplificar y por campo mórfico, como decía Milagros, va a llegar a mucha más gente. Entonces en un momento hay que empezar. No hay nada difícil. Nosotros somos dioses. No hay nada más difícil, no hay nada difícil. Está todo. Entonces, yo sé que suena optimista. Hay que ponerse a trabajar para eso. Pero hackeemos la mente con que no, es difícil y no se puede. Acá no se puede. Precioso, hermosísimo. Hermana Sandra. Si me permitís, Sarita, antes de hacer una siguiente pregunta, sí me gustaría ahondar un poquito en la pregunta que recién hicieron, que estaba escuchando acá a los hermanos hablando sobre eso. Me gustaría aportar algo también, ¿sí? ¿Con qué diferencia hay entre energía, vibración y frecuencia? Hay diferencia, claramente, porque son 3 patrones distintos, ¿sí? Trabajan en conjunto, pero son absolutamente distintos. Energía es lo que hablábamos recién, que lo llevó muy claro Fer también. Energía es la fusión entre el dato y el voltaje que se transforma en información. Lo que los humanos conocemos como energía es la información. La información es la fusión entre el dato y el voltaje para poder llevarse a cada uno de los campos dimensionales dentro de este multiverso. Frecuencia es una variable que determina cada una de las dimensiones en las que puede manifestarse esa energía. No todas las dimensiones tienen la misma variable, no todas las dimensiones tienen el mismo porcentaje electromagnético, no todas las dimensiones tienen las mismas capacidades de densidad y no todas las dimensiones tienen la misma capacidad de manifestar esa energía. Y vibración es lo que emite la frecuencia en base a la información que ha podido llevar al proceso. O sea que por eso es que hablamos de que materializo lo que vibro. Yo voy a volver a decir algo que
que te van a decir qué pesada esta mujer, lo dice cada 2 minutos. La mente 3D no comprende el quantum. No hagan mucho esfuerzo. Tengan todo esto que están escuchando como un dato para ponerse a trabajar en ustedes. Nada más. Porque es tal claro como dijo Fernando recién. Puedo tener todos los terapeutas del mundo, todos nosotros conocemos un montón de terapias, pero si no me hago cargo de mi propio proceso, no puedo ir a vivir con un terapeuta. Bueno, a no sé que te cases con el terapeuta y que te haga una... Ni así va a ayudar tu proceso evolutivo. Ni así. Hay una parte que tenemos que comprender, que es que todo lo que hemos aprendido hasta este momento, y seguiremos aprendiendo por un par de milenios más, está interpretado por un procesador neural de tercera dimensión, que es el que menos comprende. Entonces, ¿hay diferencia entre energía, frecuencia y vibración? Sí, son distintas características con las que se está creado este quantum. Energía es la información, frecuencia es el estadio que divide cada dimensión y dentro de cada dimensión la propia multidimensión, porque nosotros tenemos una característica en este universo que todo lo que se manifiesta dentro del mismo tiene un campo multidimensional en sí mismo, por lo cual hay una multidimensión dentro de la 3D. En esta charla hay una multidimensión, donde cada uno de nosotros habla desde un estado interpretativo distinto. Somos el fractal de la multidimensión. Todo lo que existe es un fractal de la multidimensión. Y vibración es lo que ese campo cuántico individualizado emite y crea un escenario. O sea, lo que emito es la vibración de la comprensión. Lo que yo comprendo es lo que yo vibro. No lo que digo, lo que creo, lo que me hago, el que sé un montón. No. Lo que yo vibro, ¿sí? Es lo que arma mi escenario. Entonces, si yo quiero saber qué tanto estoy comprendiendo, no, simplemente miro mi entorno, miro mi vida. ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Seguís teniendo miedo a la carencia? Dale que todavía estás vibrando 3D. ¿Seguís teniendo competitividad? Dale que todavía estás vibrando 3D. ¿Seguís teniendo relaciones de apego? Yo no ocupo la palabra tóxico porque es otra historia. De apego, de miedos, de competencia, de pelea por el recurso, de pelea por la información, todo lo que te divida, todo lo que te lleve al campo ilusorio de la división, es interpretación. Y no hay nada, absolutamente nada que esté mal. Es un resultado. Soy un campo cuántico individualizado que tiene características específicas. Y ¿saben una cosa? Cada uno de nosotros tiene una característica distinta. Lo único que nos unifica es que somos la única mente manifestada en distintos campos cuánticos individualizados. Ninguno de nosotros va a hacer la misma experiencia, absolutamente ninguno. Ninguno, así de maravilloso es esto. Esta mente se está experimentando por intermedio de los campos individualizados, que aparte somos nada, un granito de arena en el desierto, ni siquiera, mucho más chiquito que eso, ¿no? De lo que es el universo en general. Entonces, sí hay una diferencia entre energía, vibración y frecuencia, porque son distintos medidores dentro de un campo de creación. O sea, ustedes imagínense una computadora creando cosas, son distintos medidores, ¿sí? Cada uno de los tres se miden por distinto, se enumeran por distinto, se evalúan por distinto y se modifican en base a cómo están manifestándose dentro del lugar que tiene el estadio de conciencia. Y tiene estadio de conciencia toda la multidimensión. No subo ni bajo, o sea, me manifiesto en campo vibracional. Por eso es que hablamos que si yo puedo modificar mi frecuencia, ¿cómo se modifica la frecuencia? Llega un estadio evolutivo donde empezás a hacerlo consciente. Durante toda tu vida lo has hecho en forma inconsciente, porque lo has hecho viviendo experiencias. Cada experiencia te trae un resultado distinto y has podido llegar a tener una capacidad distinta de manejar la información. Eso hace que tu frecuencia sea una frecuencia específica y que tu vibración cree un escenario. De esa forma se manifiesta. Cuando empezamos a tenerlo en un estadio más consciente, empezamos a decir, ok, vos sentís que este escenario tiene que cerrarse y no es porque esté mal. Volvemos a lo mismo, no hay nada que esté mal, es simplemente porque estás listo para otra información. Eso hace que, cuando hablamos de modificar tu frecuencia, es dejar de colocarle voltaje, si yo dejo de colocarle voltaje a un dato, ese dato se coloca en reposo. Ahí empieza el cambio de procesador neural.
dejo de colocarle voltaje a ciertas cosas, ese voltaje queda disponible y empiezo a colocárselo a otro dato, y ese otro dato crea otro campo de frecuencia, cambia mi vibración y manifiesto otro escenario. Entonces, deja las dependencias, y hay cosas que hay que hacerlas desde nuestra configuración esencial. Nosotros somos volitivos, evolutivos y mortales. Desde el volitivo, chicos, en estos momentos nos tenemos que parar sobre el volitivo como lo más importante que tenemos. Porque lo que estamos teniendo es que todo lo que hemos aprendido hasta ahora es 3D. No está mal, pero si lo seguís repitiendo. Nada más, no cerrás la experiencia, seguís repitiendo. Entonces, el hacer el cambio, que uno le llama cambio de hábito, es básicamente lo que se hace. Se le saca voltaje al dato, el dato, al sacarle voltaje, se coloca en reposo. Ese voltaje lo colocas en otra función. Un poco Fernando lo decía, 21 días, porque así se produce en escalas de frecuencia. Cuando entras en la tercera octava, son octavas de frecuencia, le acaba de ocupar 3 en los 21, hiciste un cambio neural. Luego hacer el cambio neural, tenés que estabilizarlo, porque el cambio neural lo vas a sentir. Luego hay que estabilizarlo, no es, ay, me voy a vivir con Fernando 21 días, no, después vas a tener que seguirlo laburando vos, ¿sí? Porque es así, Fernando te va a decir cómo y te va a decir, y ponete cada día y levantate todos los días y deja de hacer esto y no comas tanto y no critiques y no pelees y no te enojes, y no. Entonces el cambio de procesador neural se realiza con resignificación de voltaje. Dejo de hacer cosas y puedo habilitar otras. Y empieza a producirse un cambio de procesador real, como si en la computadora le hicieras un reset, como si en la computadora bajaras un Windows y subieras uno mayor, o sea, tenés mayor capacidad. ¿Quién lo puede hacer? ¿Lo pueden hacer todos los humanos del planeta? No, hay una realidad, no. No todos los humanos del planeta vinieron a hacer este paso. Este paso lo vinieron a hacer muy poquitísima gente. Por eso, cuando te llega una información, te va a llegar o para que llegues a tu mayor estado evolutivo en el que viniste a estar creado, o para que puedas hacer el enganche neural. Para lo que sea te sirve. Vas cerrando experiencia y vas abriendo otras. No hay un otro, no hay otra mente, no estamos controlados, la matriz no es de control, no estamos bloqueados, eso es interpretación. La interpretación que tenemos de no me muestran las cosas, si todo se muestra en el universo, no tengo la capacidad todavía de verlo. Nada más, no tengo la capacidad de verlo. A ver, si ustedes miran a su alrededor, ¿pueden ver realidad espiritual? Algunos sí, otros no. El que no la ve te va a decir, alguien me la está ocultando. Yo te voy a decir, no tenés la frecuencia para verlo. Simplemente porque estás haciendo otra cosa. ¿Y está mal que no la veas? No está mal, pero no hay nadie que te la oculte. O sea, cuando empezamos a tener una capacidad neural de comprensión distinta, empezamos a ver otra información. La experiencia 3D es una experiencia. En este universo no hay otra mente, nadie nos ataca, nadie nos oculta, nadie nos controla, nadie nos reprime, nadie nos oprime. Eso es una interpretación 3D. La interpretación 3D significa entrar en el estadio más bajo de información que puedes tener. Vivir una experiencia desde las emociones, que tampoco están mal, son datos, ¿sí? Para luego, quienes tienen la configuración específica, poder comprender que has interpretado todo desde ese programador. Y que lo primero que tengo es, me he enfrentado toda la vida, he peleado por el recurso toda la vida, ¿sí? Genial. Comprenderlo de a poquito, porque por eso tenemos tantas terapias, porque todas esas nos ayudan a llegar a esto. Si no, no habría forma de que alguna persona, que agarremos el cromañón y que lo convirtamos en Homo sapiens sin proceso intermedio, ¿sí? Entonces se han ido haciendo con distintas cosas que fueron modificando nuestro procesador neural. Se fue modificando sin que lo hiciéramos consciente. Quienes estamos listos, hoy hay que hacerlo consciente, ocupar esa raíz del volitivo y empezar a hacer resignificamiento de voltaje. Toda la información yo la tengo a disposición. Mi campo unificado individual cuántico de configuración 3D tiene una capacidad mínima y tengo que ir modificándola, sacarle voltaje a una información y colocársela a otra. Hay procesos que te van a ir llevando a que tengas mayor capacidad. ¿Por qué? Algunos envases, porque solamente los envases que están preparados para poder hacer el enganche neural tienen capacitores expansibles de información y de voltaje.
El resto sostienen energía en el quantum, sostienen información. La información en todas las dimensiones está envasada, por lo cual todo lo que existe, lo que veamos y lo que no veamos, tiene una función de ser. Y no hay nadie más importante o menos importante porque no hay otra mente, hay una sola. Pero sí empecemos de a poco a corrernos del lugar de que hay alguien con qué pelear o hay algo que nos están ocultando. Trabajemos para adentro, para observar que es una experiencia la que estoy viviendo y si estoy listo para otra experiencia, simplemente tengo que ir corriéndome de los lugares de persecuciones y resignifico energía. Y de esa forma voy levantando frecuencia para modificar mi vibración, que modifique el escenario. No porque mi escenario esté mal, sino porque estoy listo para hacerlo. Y al que le toque, chicos, acá hay todos los humanos del mundo que no lo van a escuchar. Y hay 5 gatos locos que seguimos hablando de esto, que somos los que estamos haciendo el trabajo. Entonces ni siquiera nos preocupemos por el resto, porque es para el que le toca, es para el que lo tiene que hacer. Y para el resto, dejemos de pelear con que tengan que cambiar, porque hay gente que no ha venido a cambiar, que ha venido a sostener información, y está perfecto. Entonces, nada, no hay una guerra. Ese es el primer paso. No hay una guerra en el quantum. No hay una guerra en este universo. No hay nadie que nos ataque. Entonces, de a poco, todo lo que yo tengo interpretado desde el ataque, ir corriéndolo. En mí, porque me tengo que dar cuenta yo, nada más. Y de ahí nos vamos a ir a vivir todos con Fernando 21 días después, nos va a decir cómo seguimos. Fernando, agárrate después de este vivo. Voy a Vamos salir. a trabajar con Chikun. Pero sí, se trabaja con muchas cosas, Sarita. Viste que nosotros le vamos a camino al recuerdo, tenemos todo lo que es información y ejercicios específicos, porque trabajamos así como dice Fernando, ¿sí? Es dale con esto y dale con esto y dale, y les hacemos trabajar con información que toca el quantum, ejercicios que te modifican el neural, resignificación energética, y ya estamos diciéndole, ponete y hacelo, ¿sí? Yo antes hacía un montón de terapias individuales, y ahora específicas algunas y muy puntuales, y nada, y el resto ponete a trabajar, mirate esta información y hacelo porque te toca a vos. O sea, nos toca reconocernos no como hijos de Dios, nos toca reconocernos como Dios. Un poco eso. Sí, Sarita, hermanita, te agradezco. Y voy a reformular saliendo del diseño plasmado acá en el papel de la pregunta, escuchándote todo esto que hablaste, te voy a reformular una pregunta. Cuando hablas de campo neural, aterrizándolo así en la materia, puedo decir que de mis 2 hemisferios, quitando el voltaje de la energía en frecuencias, en vibraciones densas, en mis 12 hemisferios empiezo a crear un campo neural donde va a haber interconexiones. O sea, apunto a la unión de los 2 hemisferios para tener mayor capacidad. Trato de hablar siguiendo tu tecnicatura, aterrizándolo. De esta forma, tener mayor capacidad de recepción para los datos estos de información y camino a ser el humano luz, el humano Dios. Primero, tranquilos que ya lo somos, solo no lo recordamos. Ya hay un estadio que se está manifestando, eso se está manifestando. No modifico una red neural, las redes neurales existen, ¿sí? La aperturo para poder recordarla o no la recuerdo, y eso se hace con el cambio de frecuencia. Ni siquiera se hace desde el esfuerzo, porque voy a tomar algo que dijo Fernando hace un rato que es súper importante. No es difícil, cuando damos pasos es liberador. Cuando dejamos de tener patrones que nos colocan en enfrentamiento, es liberador, chicos. Es liberador. O sea, difícil es que el personaje que te queda divino, y ya me pongo media violentita, no, que el personaje que te encanta, no le querés soltar. No querés soltar hacerte el místico, no querés soltar hacerte el gurú, y vamos a hablar acá de los espirituales, que es la que no querés soltar el tener la razón, no querés soltarlo al personaje. O sea, lo difícil no es eso, lo difícil es bajarte de ese caballo. Ahora es liberador, porque ya no enfrentarte, no tenerle miedo a los oscuros, dejarte de pelear con los reptilianos, los Anunnaki, y dejarte de buscar la familia planetaria, y dejarte de joder con los ancestros, porque no hay nada que hay que modificar, porque no hay nada que sanar, porque no hay nada enfermo, porque
porque es una obra maestra este universo, ¿sí? Y de ahí ir sacando los patrones que nosotros tenemos, no porque estén mal, sino porque hay un grupito de avataritos que han venido a demostrar que se puede salir y no es salir porque me tenga que ir, sino que la multidimensión está creada para experienciarla, y va a llegar un momento que te vas a reír de lo que te pasa, así lo que te pase. Hoy hablaba con Suyay, que es parte del equipo, esta semana nos ha pasado de todo a nivel físico, de todo. O sea, nos reíamos, al último te reís, porque me duele la columna, después la garganta, después me quedé sin voz, después te dolía el coxis, después o sea, y los procesos, cuando empezás a comprenderlos, hasta son más rápidos. ¿Dejan de pasarte? No dejan de pasarte. ¿Cómo te va a dejar de pasar lo sensorial si estás viviendo en un campo sensorial? Entonces empezás a conocerlo y después decís, ay, me duele la columna. Bueno, entonces empecemos a ver qué atascamiento tengo yo de resistencia hacia la nueva información que hace que esté tan agarrada de la vieja información que no permito que entre la nueva frecuencia. Se está cambiando un proceso biológico y el proceso biológico, chicos, nos pasa de todo. Entonces, ¿nos deja de pasar cosas? No nos dejan de pasar cosas. Dejamos de querer evitarlas porque nos empezamos a recordar que vinimos a experimentar la energía en todas las formas en las que puede manifestarse. Entonces, hasta inclusive si algo te duele, lo estás vivenciando desde la información. Entras al dolor y empezás a leer qué te está diciendo. Y de esa forma, y aunque parezca mentira, ¿sí? Te suceden cosas re fuertes. Hace 2 días me dio un derrame en un ojo. Tenía el ojo que era sangre. Chicos, no tengo nada. Sangre. Y fue, bueno, ¿qué está pasando acá? Y fue meterme y no hacer más nada. No hacer más nada. Eso es resignificación energética. No como, no salgo, no miro, no nada, no hacer más nada. Agarro todo mi voltaje energético y me leo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hizo que esto se manifestara? No es, me vino a atacar don Juan de los Palotes y me está ocultando mi verdad. No, ¿qué está mostrándote tu sistema? Tu sistema te está mostrando que acá hay una información que está en conflicto. ¿Qué tenés en conflicto? Y ahí das. Cuando lo encontrás, el proceso hace así, no tengo nada. Tenía el ojo que era sangre, ¿sí? Me tendría que haber sacado una foto. Estoy acá con la chica del equipo. Me tendría que haber sacado una foto. Si yo ni me había dado cuenta, me dijeron, ¿qué te pasó en el ojo? Digo, nada. Y cuando me miré el ojo, es tremendo. Y de ahí esta semana me pasó de todo. Se está haciendo cambio de procesador y eso hace que uno tiene las resistencias. Las tenemos, son las experiencias. Pero entonces ahí dejamos de tratar de evitar la experiencia. Ya no es, voy a dejar de hacer esto para ser feliz. No. Vine a experimentarme. Vine a observar el resultado de lo que puedo comprender. Entonces, de ahí más todos los procesos, porque este es el campo sensitivo. Entonces, lo primero que nos empieza a suceder es, si yo estoy listo para cerrar esta experiencia, lo primero que tengo que comprender son los programas de la 3D, porque son los que no tengo que repetir. Y los programas de la 3D son separación, pelea por el recurso, competencia e idea de individualidad o de separación. Cuando eso lo miro y tengo que sacarlo de la biología, no porque esté mal, sino porque estoy listo para hacer el paso, el trabajo es permanentemente ahí. O sea, y cuando siento que algo me ataca, lo único que me ataca es lo que no me acuerdo. Nada más. Es mi estadio de olvido y dejo de pelear con lo que vivo. Empiezo a observar de que si me suceden cosas duras es porque hay un proceso en mí que todavía está fuerte, todavía está fuerte la idea de separación, todavía está fuerte en las carencias, todavía están fuertes los miedos, todavía están fuertes las dependencias, todavía está, no pasa nada, todavía está ahí, es lo que hay, ¿sí? Y en ese es lo que hay, empezamos a hacer nuestra propia obra maestra. Y bueno, pero no tengo tiempo. Eso no es cierto, no existe el tiempo. Entonces, tiempo tenés, recurso tenés, agárrate del volitivo, porque vas a tener que dejar de hacer las cosas básicas con las que estás haciendo hasta ahora. ¿Cuáles? Todas. Absolutamente todo lo que vos haces en la 3D es exclusivamente 3D. Inclusive la idea de familia y de biología. Este campo avatárico es biológico, es la única dimensión en la que tenemos biología, tal cual la tenemos acá. Por lo cual tenemos que empezar a pensar muchísimo más en energía si queremos comprender que inclusive
no existe nada de todo lo que es familia, como así lo tenemos entendido. Es creación en un campo dimensional sensitivo. No sé, me parece que me fui a nada que ver lo que me preguntaste, pero no importa. Precioso para charlar horas. Era un encuentro presencial en México, así que allí tendremos una gran fogata. Ni me digas, he hablado con Max un montón, no sé dónde tengo que estar en abril, pero ¿sabes cómo me encantaría que estemos todos presencial ahí? Qué hermoso. Hermanita Sandy, que es tan tarde, destacar que estás en Francia. Amada hermana, gracias, gracias, gracias. Te dirijo esta pregunta. ¿Qué significa para ti la observación afecta el Estado? ¿Cómo lo relacionas con la idea de que todo es energía? La observación afecta el estado cuántico, diríamos. ¿Cómo lo relacionás con esa idea de que todo es energía? La observación afecta al estado cuántico. Qué pregunta, a ver. Acá Sandra puede aportar. Seguro porque ella está ahí en el Quantium. Bueno, a ver. Sin irnos más allá de estos conceptos, para que todo el mundo lo pueda entender, porque yo soy esto de usar 0 conceptos y contarlos desde la experiencia, que es lo que básicamente venimos a experimentar. Bueno, ser observador en realidad es justamente un estado de conciencia del ser, porque yo no puedo decir ser observador cuando mi alma ha decidido tomar una lección, por ejemplo. ¿Qué pasa con justamente esas lecciones de vida? Porque toda esa experiencia, y es como decía, Fernando y Sandra, que hablan de esto, de toda esa experiencia, todo se mueve por la vibración, frecuencia, energía, esto, el otro, lo que llamamos conceptos de Matrix, no. Yo más o menos, o sea, por los conceptos que la gente comienza a entender o entiende dentro de esta realidad, que todo lo que es justamente la experiencia de la Matrix, la Matrix de control, entre comillas, control no es controlado en sí, sino que son algoritmos, programas que entran neuronales que están programados justamente para estar en frecuencia 3D, que son realidades programadas por este programador justamente de realidad para que vivenciemos esto, ¿no? Como experiencia. Y desde esta realidad de algoritmos, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos a hacer procesos evolutivos y a dar saltos cuánticos, justamente, se genera, comienzo yo como a despertar la conciencia y comienzo a decir, bueno, observo esta realidad, comienzo ahí a entender como un poquito más como para elevar la frecuencia, ¿no? Y justamente esto, cuando nosotros vivimos desde esta realidad 3D, tenemos lecciones de vida, y cuando una persona no integra la lección de vida, que es justamente ya sale del intelecto, sino que el alma no puede comprender esa lección de vida, es ahí cuando el alma se estanca, o sea, la energía se estanca, queda ese patrón. Y ese patrón justamente por eso hay muchas técnicas de sanación, porque existen técnicas que también son experiencias, que bueno, las personas que van en evolución, por ejemplo, cuando yo voy al astral, yo veo esto, ¿no? La red de tela de araña, cuando me conecto con mis guías y bajo información o me dan información, ellos me explicaron esto. Pero absolutamente cada como honguito tiene su conciencia, y esa conciencia va en evolución. Después ese honguito va tomando información de acuerdo a los patrones, de acuerdo a la vibración, a la energía, a la onda, y va evolucionando.
pasa por todos los reinos, el reino animal, el reino vegetal, bueno, o al revés. Y claro, y así vamos. Entonces son niveles de conciencia. Y las conciencias, cuando van despertando, justamente es de acuerdo a esa evolución, ¿sí? Porque justamente esto, hay que comenzar a integrar de que no hay nada que nos ataca, no hay nada, son conceptos, y que justamente esto es solamente por la frecuencia y la vibración de justamente lo denso o lo elevado, por así decirlo de alguna manera, sino que son distintas ondas vibracional y de acuerdo a esta evolución, digamos, o sea, la conciencia va comprendiendo estas lecciones, ¿no? Y por eso se usan justamente esto, lo que quería agregar y quería aclarar esto, que cada uno es diferente, la experiencia de cada uno es diferente y es por eso que existen distintas técnicas de integración, porque no todos hacen un salto cuántico en una terapia, por ejemplo, que la conciencia puede hacer un salto cuántico en una terapia, sacando un patrón. Pero ¿qué pasa? No todos pueden usar la radiestesia para hacer ese salto cuántico, no todos pueden usar, por ejemplo, quizás tu alma viene y tan solo con escuchar una canción entiende todo su proceso y hace un salto cuántico. Entonces, hay que comenzar a integrar esto, ¿no? Y es por evolución, de acuerdo al estado de conciencia del ser, yo voy a observar, voy a ser observador de esa situación. Pero es el estado de conciencia que me lleva a esa observación, porque no le puedes decir a un niño que observe, por ejemplo, sus comportamientos, que sí, pero por educación. Esto, digamos, o sea, de lo que decían los chicos acá, de la práctica, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Una información me puede entrar a mí en el intelecto y desde el intelecto yo no comprendo la información. Cuando yo comprendo, yo la integro. Y ahí es cuando yo la comprendo, hago ese salto cuántico. Y ahí mi conciencia puede observar. Cuando yo ya pasé lecciones de vida. Y uno no puede obligar a la otra persona, bueno, a ver, observar. Hay que observar. Bueno, a ver, vamos a ver. Le voy a decir a mis pacientes que hagan tal terapia o que observen. Si la persona, de acuerdo al nivel de conciencia, se le da la herramienta o la información. Bueno, esto como para hacer un resumen. Precioso. Tu alma sabe lo que estás necesitando en el momento justo, es así. Hermanitos amados, hermano Fernando, te dejo con la última pregunta y los invito a ir cerrando luego con lo que gusten compartir desde su ser a la tribu. Hermano Fernando, ¿de qué manera puede la meditación, la práctica de Qigong ayudarme a sintonizar con mi propia energía y la del universo? Hermosa pregunta. Voy a hablar desde mi experiencia, lógicamente, porque lo que más puedo evidenciar es lo que el Qigong hizo en mí. El Qigong, lo primero, yo siempre lo cuento cada vez que tengo la oportunidad de hablar de esta técnica hermosa y técnica maravillosa, es darme raíz. Todo eso que mi mente intelectual estaba volada, e incluso esa identificación que habla Sandra, ¿no? De esos personajes que uno se ata y todo, es darme raíz y bajar un poquito a tierra. De hecho, en Qigong trabajamos mucho con la raíz, conectamos mucho con la energía del núcleo de Gaia, desde la planta de los pies. Me dio raíz. Después me ayudó a enfocar la mente, a que cuando el mono loco se dispersaba dando vueltas atrás de un pensamiento, la mente funciona o en el pasado o en el futuro, es como un limpia parabrisa que va y viene. Entonces la traía todo el tiempo para enfocar y tratar de percibir lo que era lo que estaba pasando y sobre todo después conectar con el otro gran cuerpo, el sentir. Entonces el Qigong dio esa coherencia como un hilo que atraviesa, o tratando de todo el tiempo de traer en coherencia para ir a esa neutralidad, de justamente poner en sincronía todos los cuerpos, el biológico, para decirlo de alguna manera grosera, porque seguimos utilizando el lenguaje para seguir separando y todo funciona en una unidad, pero bueno, el cuerpo biológico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental.
Eso es lo que logró la práctica, ¿no? Pienso que la meditación, a mí me gusta llamarle meditación, ¿no? Porque es más activa. Tenemos que más que estar en meditación, en meditación, que es eso de hacernos responsables todo el tiempo. La meditación es, lo voy a definir desde mí, nada técnico. Es la unificación de la mente con el objeto desde un punto, pero es justamente esa coherencia. En la meditación yo logro estar en esa neutralidad y en esa sintonía del enfoque. Es como una lupa, me la imagino como una lupa que enfoca, entonces la energía no se disipa y está enfocada. Y para este proceso pienso que necesitamos mucho enfoque, justamente porque es un proceso de integración. Así que no sé si respondo la pregunta o me fui y me abrí mucho, pero bueno, desde mi experiencia ha sido eso. Pienso que estas técnicas llevan justamente a activar una meditación activa, esa meditación, y todas estas herramientas van a ser, que no, sigo repitiendo, son solo herramientas, ¿no? Porque creo que en un momento uno después las termina, como cualquier herramienta, una vez que ya no se usa más, creo que en otros niveles y en ese mundo cuántico que ni siquiera lo podemos sentir ni configurar, todo esto no es necesario. Acá se nos fueron dadas las herramientas para poder integrarnos. Entonces simplemente las utilizamos y una vez que ya no se necesitan más, es sabio dejarlas de lado, ¿no? ¿Quién cargaría con una barcaza luego de cruzar un arroyo? Yo después, una vez que crucé de orilla a orilla, no la tengo cargada y la sigo. Muchos terapeutas pasamos a veces por el proceso de seguir cargando el barco cuando ya lo tenemos que soltar, porque ya sirvió y llegó hasta ahí, ¿no? Y las personas con las técnicas. Eso, como decía don Juan, cualquier camino con corazón. Cuando el camino deja de tener corazón porque ya no es práctico, es sabio abandonarlo. Entonces, bueno, yo pienso que es sabio darse cuenta cuando dejar la barcaza de lado, y una vez que estamos integrados, voy a apelar a biografías de gente que a mí me ha inspirado mucho, como Paramahansa Yogananda, su autobiografía de un yogi, o maestros como Aurobindo, ¿no? Por nombrar algunos avatares que trajeron el cielo en la tierra. En un momento enseñaban técnicas como el Kriya Yoga, pero en un momento de su vida ya abandonaban las herramientas, ya las tenían integradas. Si bien las habían enseñado y las habían expandido, ya no tiraban una esterilla de Sean Yoga, porque ya la tenían integrada. Pienso que todos vamos utilizando las herramientas, para cerrar un poquito lo que habían compartido tanto Sandy como Sandra, de que las herramientas son simplemente para jugar el juego. Por eso es verdad que no hay luz ni oscuridad, en el sentido como nosotros nos identificamos, porque cuando yo me obsesioné con hadas, veía hadas por todos lados, pero cuando me obsesioné con reptiles, también veía reptilianos por todos lados. Entonces, ¿a qué lobo le estoy dando de comer, no? Entonces, cuando uno sale de ese juego, porque a veces en el despertar espiritual, cuando uno despierta de golpe, y en el 2020 pasó mucho, era, wow, mirá, pasa esto y pasa el otro, y nos controlan de acá, pero una vez uno se baja de eso y dice, ya está, ya entendí. Bueno, todo esto es la sombra o todo lo que tengo que seguir integrando. Así que bueno, cerraría con eso, más allá de que me abrí un poco a la pregunta que me habías hecho. Pero bueno, meditación es enfoque, ¿no? Y coherencia de todos los cuerpos. Gracias, amadísimo, te honro, maestro, gracias, gracias. Hermanita Sandy, ¿quieres compartir tu sentir para ir cerrando? Bueno, más que nada agradecer a todos los que están del otro lado también, a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad, gracias porque, bueno, mientras pueda compartir mi experiencia, les agradezco mucho a todos de corazón por compartir, más que nada. Gracias. Gracias. Te honro, hermana, muchas gracias. Gracias. Hermanita Sandy, este broche cerrando de oro cuántico. Adelante. Bueno, primero también como Sandy, agradecer. Sandy, gracias a vos, que no sé, son como a las 2, 3 de la mañana con no sé cuántos grados bajo cero. Gracias, de verdad gracias, porque eso es una demostración de amor. Yo no sé si me hubiera quedado hablando a esa hora, así que gracias por haberlo hecho. Gracias a todos por estar acá, por aguantarnos hablando 2 horas, ¿sí? Creo que nos viene bien descontracturarnos un poco
porque cuando tomamos todo tan a la tremenda nos parece que todo es difícil, que todo es combativo, que todo está atacado, y de a poquito respirar, tranquilizarnos un poco y darnos cuenta de que de a poco vamos a empezar a recordar que somos los creadores de todo lo que existe, que lo que estamos haciendo es una experiencia, que vamos a ir recordando a medida que esa experiencia manifiesta en nuestro sistema, y que cuando empezamos a darnos cuenta de que todo lo que veo por todos lados realmente es una creación maravillosa, ¿sí? Y que cuando puedo empezar a darme cuenta de que hasta la experiencia que parece dolorosa no deja de ser más que una experiencia y un montón de datos que producen sensitivo en este plano, ¿sí? Le quitamos un poco el drama a la vida, ¿sí? Creo que a la vida hay que quitarle drama. No hay el proceso de recuerdos no es una carrera, no hay nada que correr, no estamos compitiendo, no tengo que llegar sí o sí. O sea, viví cada instante como único, porque así lo es. No se repite nunca jamás la misma configuración energética en una situación. Por lo cual viví cada instante y atesóralo como un dato único. Eso es inmenso, un dato único en la cantidad infinita de datos que tiene este universo es inmenso. Entonces, que no se nos escapen, como decía Fernando recién, enfoquemos, que no se nos escape esa vivencia, llevémoslo al máximo, le quitamos drama y esto empieza a ser un poco más divertido, chicos, no sé, domingo a la noche, vayámonos todos de joda, me parece. Gracias, tribu. Amo estar en tribu. Así que muchas gracias. Un abrazo, Sandy. Voy a andar por Europa, Sandy. En una de esas, si paso por allá, te escribo y nos vemos. Y Fer, ya volveré a la Argentina. Ahora te quiero conocer también, personalmente. Gracias, 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 Sarita. Los amo. Gracias. Gracias por compartirnos. Gracias, gracias, gracias. Están las redes de ustedes aquí abajo que el hermano Max estaba poniendo. Así que, hermanos, invitadísimos, no, bienvenidos a casa en Tribu de las Estrellas Telegram. Te esperamos, Sandra, junto a Margarita y bueno, Sandy también. Fernando, gracias, gracias por ser, estar y existir. Gracias.